Sí, estoy con los audífonos. Ahora sí le escuchamos, ahora sí le escuchamos, acabo de escuchar su voz. Muy bien, bueno, primera pregunta, ¿cómo está organizando ya su trabajo inminente? En 26 días estará usted sentada en el hemiciclo con sus colegas de bancada. ¿Cómo están organizando el trabajo de ustedes tres, la bancada más chiquita del Congreso? Sí, Rosa María, muchísimas gracias. Buenos días. Justamente, bueno, nosotros somos tres, Susel Paredes es Málaga y yo, congresistas del Partido Morado, y lo que venimos haciendo en estas semanas, además de integrarnos entre nosotros tres, de cantar nuestras agendas, ver con claridad cada uno, bueno, nuestros primeros 30 días, los primeros 100 días, organizarnos internamente, el tema de los equipos, es comenzar a reunirnos con otros parlamentarios, con colegas con quienes vamos a tener que trabajar, y definitivamente nuestra urgencia ahorita como grupo parlamentario, como tres, es buscar puentes, ¿no? Buscar puentes para una gobernabilidad. Lamentablemente el ambiente político queda muy polarizado, queda muy crispado y va a necesitarse de tender puentes para, por ejemplo, paso número 1, la conformación de la mesa directiva. Nuestra expectativa es una mesa directiva multipartidaria con una agenda mínima de consenso que permita la gobernabilidad, que permita enfrentar la pandemia, ¿no? Nuestras prioridades van por el tema de reactivación económica, generación de empleo, los temas de salud, la vacunación, que es tan importante. La verdad, para nosotros sería un muy buen gesto del gobierno entrante que mantenga el equipo de vacunación, ¿no? Que mantenga los equipos, yo diría, de viceministro para abajo, pero a mí, conociendo la gestión, no es fácil. Por más equipos excelentes que entren, las transferencias toman su tiempo. Entonces es reactivación económica, salud, educación, continuar con la lucha contra la corrupción, y esas son algunas de las prioridades que esperamos ver en esta agenda de consenso de este esfuerzo multipartidario en el cual esperamos ser parte. Recuerdo hace unos días, Julio Guzmán visitó a Pedro Castillo y dijo que efectivamente era el presidente que había ganado y no había nada más que discutir. Luego, Julio Guzmán ha renunciado al Partido Morado a la presidencia, están, digamos, en un proceso de reorganización. Hay que decir que creo que injustamente le han puesto impedimento de salida a Julio Guzmán, 6 meses, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, pero así es la justicia peruana. Y en medio de esto, yo quería preguntarle cómo va a ser la relación de ustedes tres con el partido, porque no son militantes del partido. El partido, además, tiene hoy un militante en la presidencia de la República que creo que está dejando más o menos una buena gestión, breve, pero buena, por lo menos reconocida en estos días justamente por la vacunación. ¿Cómo se van a relacionar con el Partido Morado? Bueno, nosotros somos congresistas del Partido Morado. En el caso de mío y de Susel, ambas somos militantes del partido. Y claro, la situación del partido ahora es compleja. Julio Guzmán sigue siendo, ojo, presidente del partido. Si bien se ha llamado a una democracia interna, él sigue estando a cargo en la dirección del partido. Y estamos a la espera, en realidad, de cómo se ven las siguientes semanas, ¿no? Del partido, y ahí las autoridades del partido son las más indicadas para explicar seguramente todo el procedimiento de defensa, pero ahí estamos planteando, en realidad hay la posible pérdida de la inscripción, pero el partido tiene ahí una posición respecto a que se debería mantener en tanto uno de los requisitos sí se cumple, pero ese es un tema legal, como digo, que el partido lo desarrollará y hará la defensa. Y nosotros vamos a mantener nuestra relación, ¿no?, de coordinación. Y claro, la bancada, que hay una bancada en este momento morada, tiene algo muy valioso, creo que para todo partido político, y es que las bancadas mantienen también su autonomía, ¿no? Mantenemos una autonomía respecto del partido. De hecho, hay una coordinación y hay un alineamiento en algunos temas, pero también, como es saludable en democracia, pueden haber puntos en los cuales no estemos en la misma línea, pero siempre conversando, por supuesto. Y vamos a, en realidad, apostar por, una vez definida la situación del partido, seguir, creo que, apostando en el fortalecimiento, en el relanzamiento del partido,
porque creo que una opción de centro como la que plantea el Partido Morado es absolutamente necesaria. Estamos ya el siguiente año en elecciones municipales y regionales, y la verdad que el Partido Morado creo que tiene un capital político, tiene una presencia en el país que tiene que reforzarse, por supuesto. Los resultados electorales no han sido los mejores, pero ya lo vemos, como tú bien has señalado, con la gestión, por ejemplo, del presidente Sagasti en este gobierno de transición, 2 metas logradas, elecciones democráticas y el proceso de vacunación que todos celebramos. Ahora, como usted ha pasado por el Ejecutivo, tiene una visión pues ejecutiva, ahora tiene que ser congresista. Y es diferente, es otro papel, tiene que legislar y crear consensos para obtener legislación. Básicamente ese es el trabajo. Uno no tiene consenso si es que no, como dice usted, no tiende puentes. El problema es que vemos, digamos, facciones muy polarizadas y problemas en todas las bancadas, en todas. O sea, Fuerza Popular y Renovación Popular van a tener un esquema de oposición absoluta a todo. Eso está clarísimo. Y en el caso, por ejemplo, de Perú Libre, usted tiene a un Bermejo que está recogiendo firmas y la señora que estuvo conmigo, Betsy Chávez, diciéndome que solo se puede reformar la Constitución dentro de lo establecido en el artículo 206. Y son de la misma bancada. ¿No es cierto? Entonces, ellos también tienen problemas. Betsy Chávez me dice, yo jamás he sido marxista-leninista. Y no lo sería nunca, soy adventista. No hay forma. ¿Cómo van a tratar de generar un consenso cuando ustedes tampoco proponen una asamblea constituyente? Entonces, ¿de dónde? Y además, yo lo decía al principio, el problema más grave que tiene Pedro Castillo es que hay grupos significativos en el Congreso, pero tal vez pequeños en la sociedad, que sí quieren sacarlo del poder. Ya tal vez no con un golpe de Estado, pero con una vacancia. Y si él insiste en procedimientos que son inconstitucionales para reformar la Constitución, va a terminar siendo vacado. Entonces, ¿cómo se sitúan ustedes frente a estas posiciones tan polarizantes? Así es, Rosa María. Creo que la situación es justamente mi expectativa es, en primer lugar, que se dé la proclamación. Creo que ya es inminente el tema de los resultados, hay que pasar la página y, como tú bien señalas, hay que entrar ya a una lógica de transferencia en el caso del Ejecutivo y en el caso del Legislativo ya a comenzar a ver el tema de la mesa directiva, ver la agenda en común. Algo que hay que trabajar con el Ejecutivo, por ejemplo, es la delegación de facultades, ¿no? Porque sería terrible pues que lleguen a una primera presentación y el Congreso no apoye, no respalde una delegación de facultades que esté, desde la opinión nuestra en el Partido Morado, muy enfocada en los temas asociados a la pandemia, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, el tema del empleo es fundamental. Y por supuesto yo espero que haya una moderación también, y creo que están dando señales de ello, ¿no? En el tema económico, el anuncio del pedido de continuidad del señor Velarde en BCR, las expresiones que tiene Pedro Sánchez como vocero económico respecto a la reactivación, al trabajo con el sector privado, creo que ponen un poco de paños fríos a todo este temor y efectivamente una preocupación, una polarización que hay también, no solamente en el escenario del Congreso, sino también en la sociedad. Creo que hay señales de moderación. Efectivamente, el tema de la Constitución, nosotros como Partido Morado, nuestra propuesta ha sido, efectivamente hay que modificarlo. La Constitución además se ha venido modificando en todo este tiempo muchas veces, ¿no? Y seguramente necesitamos pasar a un momento de mirar integralmente y hacer ajustes. Pero nuestra posición ha sido siempre en el marco de la Constitución. Y además por un tema de tiempos. Nosotros planteábamos y seguimos planteando que no es pues la medida primera al ingreso del gobierno, ¿no? Nosotros planteamos en un segundo año, un primer año de una comisión técnica que pudiera identificar estos puntos de reforma y generar consensos. Esperamos, y esa es la propuesta que estamos también compartiendo con los otros partidos, ¿no? Que ahorita hay que ubicarnos en el contexto. Una es que estamos en medio de una pandemia, y creo que el gobierno y el Congreso tenemos que ubicarnos en ese escenario, y el tema de la reforma constitucional efectivamente hay que discutirlo, y sea el camino que fuera, tiene que ser un camino constitucional, ¿no? Nuestra apuesta es, desde lo que dice la Constitución en este momento, sabemos que los otros grupos plantean el tema de la Asamblea Constituyente, pero el que fuera tiene que ubicarse en el camino
constitucional totalmente, viendo los tiempos y viendo también el escenario político, ¿no? Porque creo que estamos en un momento de tanta confrontación y también temores que lo que hay que hacer más bien, una vez proclamado Pedro Castillo, que es inminente ese resultado, generar estos puentes y calmar, porque al final el presidente, de los que hayan votado por él o no hayan votado por él, es el presidente de todos los peruanos y se tiene que gobernar para todos. Ahora, no, salvo el tema de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, que es un tema complicado, están tratando de reformarlo en este momento, el tema de la cuestión de confianza, la vacancia presidencial, etcétera, los temas de derechos fundamentales ya están. O sea, la izquierda ha insistido en esta campaña, lamentablemente, con una pésima lectura, de que el derecho a la salud y el derecho a la educación no están en la Constitución, y eso se ha demostrado falso, es mentira. Claro, no les gusta la redacción. Ah, bueno, pues ya, podemos, pero tenemos que hacer una asamblea constituyente para mejorar la redacción de 2 artículos. Y lo que teme muchas personas de las que me encuentro es que más bien lo que se quiere es modificar la Constitución para violar la propiedad privada, para violar la estabilidad de los contratos, para violar la estabilidad de la moneda, que son aspectos centrales del capítulo económico de la Constitución. Y eso es lo que nos preocupa a todos. Frente a eso, ¿cómo se sitúan ustedes? Porque yo me imagino que las conversaciones que van a tener con Pedro Castillo, él, si insiste en el tema de la reforma constitucional, me imagino que tendrán algo que decir sobre eso. Y para nosotros, como te decía, no es un tema de agenda número 1, ¿no? Yo creo que ahorita el primer punto de agenda es la lucha contra la pandemia, es reactivar la economía, es seguir mejorando nuestro sistema de salud, culminar, no detener el plan de vacunación y, por supuesto, en el sistema educativo, hacer que los estudiantes que han dejado de estudiar por razones especialmente de pobreza o de falta de conectividad retomen su educación. Y ahí están nuestras prioridades y definitivamente nuestra posición es la modificación puede venir en algunos aspectos o correcciones, como tú bien has señalado. Por ejemplo, nosotros teníamos que estaba en ese momento lo presentó nuestro congresista Alberto Belaúnde, el tema de él considerar como derecho humano el Internet, ¿no? Que requiere un cambio constitucional. Y eso es, por ejemplo, necesario para pensar en un Internet educativo gratuito. En fin, cada uno necesita el respaldo de la Constitución en algunos temas para poder también gestionar. Pero más allá de eso, creemos, como te digo, en este momento no debiera ser el punto 1 en la agenda porque tenemos otras urgencias y creo que hay que discutirlo y hay que llegar a un consenso. Nuestra posición es que hay que hacerlo en el marco de la Constitución. Tenemos ahorita en la Constitución mecanismos, ¿no? para ello, pero también abiertos, Rosa María, al diálogo y al debate. Yo creo que ojalá de verdad ya tenemos la experiencia de congresos obstruccionistas, yo misma he sido parte de un ejecutivo donde nos hemos pasado, la verdad, 5 años en la confrontación, en la resistencia. Esos 5 años me ha tocado a mí estar 1 año en el ejecutivo y es muy duro y en realidad yo creo que debiéramos de aprender, a pesar de que en este momento el contexto se ha generado otra vez para justificar una actitud de ese tipo, por supuesto, pero hay que aprender las fuerzas políticas, porque no solamente son 2, son 3 fuerzas políticas, somos muchas más en el Congreso en esta oportunidad, aprender para hacer fiscalización, efectivamente, que va a ser el rol del Partido Morado, pero también aprender a construir. Creo que eso es lo que hay que poner por delante, porque si no, en realidad entramos a la oposición por la oposición y no damos chance a un gobierno que, como digo, está dando señales de moderación y espero dé señales de mayor claridad sobre los temores que tiene la población de poder hacer su trabajo. Y creo que esa también es nuestra responsabilidad en el Congreso. Congresista, tengo acá el peruano, normas legales del miércoles 23 de junio del 2021. Y le quiero contar lo que hace el Congreso actualmente. Acá hay unas 15 leyes que no sirven absolutamente para nada. Le pongo un ejemplo. Esto es larguísimo, ¿eh? Ley que declara de necesidad y pública e interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Madre de Dios. No crea el Parque Científico de Madre de Dios. No. Declara de necesidad pública e interés nacional. Ley que declara el distrito de Sanzamarca pueblo benemérito que luchó contra el terrorismo para su pacificación nacional. Ley, ¿eh?
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de, y ahí arrancamos, el distrito de Las Moras. Ley que modifica la ley tal que declara de emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El distrito, efectivamente, de Belén está en una situación crítica. Que declaren que está en una situación crítica no cambia su situación crítica. Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del distrito de Tinkercalco-Chopqui. Seguramente, pero no lo crea. Ojo, señores, de ese distrito, ¿no es cierto? Y acá tenemos el distrito de Parachique en La Bocana, en Sechura, departamento de Piura, la irrigación Chumba en la provincia de Jaén, interés nacional la creación e implementación del otro parque científico-tecnológico en el Santa, en Ancash. ¿Qué pasa? Los congresistas van a su pueblo y le dicen, mira, yo saqué tu ley, yo te he dado. Y el pueblo tiene que decirle gracias, señor congresista. Y él cree que con eso pues va a ser popular. El problema es que esa ley no sirve para nada. No significa nada, no es nada. Que declaren algo de interés nacional no significa absolutamente nada. No has creado el parque tecnológico, no has creado el distrito, no has provisto el saneamiento porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Cómo hacemos para acabar con esta estafa? Esta popular estafa, con donde además todos firman, porque claro, hoy firmo para ti, mañana tú firmas para mí, y como no significa nada, no pasa nada. Esto es una estafa al pueblo. ¿Cómo podemos hacer para parar esto? Y bueno, eso y también la cantidad de normas inconstitucionales, ¿no? Que luego terminan siendo observadas por el Ejecutivo, van al Tribunal Constitucional y nos dicen que son inconstitucionales. En realidad, los ejemplos que has dado, Rosa María, son ejemplos justamente de esta práctica legislativa que tenemos que modificar. Y creo que ayuda también a advertirlo cuando está en proceso, ¿no? Creo que los congresistas somos representantes de la ciudadanía, nos eligen, ¿para qué? Para garantizar derechos, para fiscalizar, para poder hacer leyes que generen un valor público, es decir, que permitan a la ciudadanía ver mejoras en su calidad de vida. Y lamentablemente muchas veces porque hay promesas que se hacen y no se pueden cumplir, y ojo, el legislativo pues no puede hacer obras, no tiene capacidad de gasto, ¿no? Y se generan muchas veces una cantidad de expectativas y se sacan leyes como las que has leído un poco para quedar bien, para que parezca que haces cosas, pero al final uno se pregunta qué le suma esa ley a la vida de la ciudadanía, y seguramente muy poco, salvo de alegría de ver el nombre de su pueblo ahí, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que llamar la atención de parte nuestra, y nosotros lo hemos dicho en campaña y lo seguiremos diciendo. Nosotros no vamos a ir a mentir, a prometer cosas que no vamos a hacer y hacer cosas por quedar bien, por el solo hecho de quedar bien. Creo que la responsabilidad de los congresistas, como te digo, es hacer normas constitucionales, paso número Ahora, señora Flor, permítame interrumpir, yo supongo que deben quedar bien, porque esto es un solo día, o sea, esto sale todos los días, son cerros de leyes, pero cientos de leyes, la norma más importante después de la Constitución, son montones, pero montones de leyes con la misma estupidez, entonces tiene que redituar políticamente, no hay otra explicación. Concursos nacionales, no, o sea, habían leyes, pues que tú decías, esto además no tiene categoría de ley, esto lo hace el Ejecutivo, ¿no? Creando un concurso nacional y demás, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que mejorar, la calidad en la elaboración. En el Congreso tenemos que trabajar mecanismos, regulaciones que eviten estas situaciones, ¿no? Porque en realidad ya dejando un poco la agenda de prioridades en el país, pero que tienen que ver, tenemos que recuperar la imagen del Congreso. Y la imagen del Congreso no se recupera solo diciéndole, sino con una actuación seria, responsable, basada en el marco constitucional. Y creo que ahí sí tenemos que revisar el reglamento y los instrumentos internos del partido que permitan tener un mejor control de calidad. Sabemos que no tenemos, por ejemplo, iniciativa de gasto, pero la cantidad de leyes que se hacen, lamentablemente, se hace la ley y se sabe desde el Ejecutivo, luego desde mi experiencia en el Ejecutivo, que no lo vas a poder cumplir. Entonces, ¿qué se genera? Una falsa expectativa con la ciudadanía y se van acrecentando los conflictos. Y la verdad que para eso no podemos
seguir mirando simplemente al Congreso haciendo este tipo de prácticas, sino desde el propio, y los instrumentos, y también ya en la inmersión y en el trabajo diario en el Congreso con otros congresistas, porque creo que este tema lo hemos conversado ya con algunos también, cómo hacemos leyes realmente que sean constitucionales, que le generen valor a la ciudadanía y que no generen falsas expectativas y nos generen confrontación también y el descrédito de la propia labor parlamentaria, ¿no? Es decir, ¿para qué están si en realidad hacen leyes que no se cumplen? Bueno, a veces hacen leyes que no se cumplen porque justamente se hacen leyes que no tienen la posibilidad de implementarse con el Ejecutivo. Por eso es tan importante el trabajo con el Ejecutivo y tener un buen análisis, ¿no? de la ley y un mejor trabajo técnico, y ahí también ayuda, la verdad, Rosa María, yo me estoy reuniendo con una serie de colectivos, con instituciones. El Congreso no puede legislar pues en solitario, tenemos que legislar es un trabajo técnico, un trabajo de concertación con la academia, con los grupos de interés diversos que hay sobre los diferentes temas, y llegar con leyes no solamente con consenso y legitimidad, sino también con alta potencia técnica, porque si no, en realidad, ¿qué le sumamos? ¿No? Le sumamos, como tú señalas, más número o volumen de papel, pero no necesariamente una acción efectiva, ¿no? Y bueno, ese es nuestro compromiso como Partido Morado, seguir también con la forma de hacer política que tienen en este momento nuestros parlamentarios, que creo que dicen por sus obras los conoceréis. Ahí están los congresistas. En realidad hay una actuación bastante seria, bastante técnica, de consenso, y de decir también cuando uno, por ejemplo, todos estos temas que tú estás planteando de reforma constitucional, ¿no? Que están en este momento haciendo el tema de la vacancia, el tema de la cuestión de confianza. ¿Qué dice el Partido Morado? No podemos apoyar esto, porque las reformas constitucionales no pueden ser pues al caballazo, a la apurada, cuando tienen que tener los mecanismos, tener por lo menos la doble legislatura, porque no tenemos otra cámara, somos unicameral, ¿no? En fin, entonces sí creo que no somos pues una voz mayoritaria en el Congreso, pero sí creemos que somos una voz importante para tender puentes. Ese es el valor de un partido de centro, y en eso estamos, conversando con los que están más hacia la derecha, más hacia la izquierda, pero en este ánimo siempre de sumar con aquellos que han entrado al Congreso realmente por los intereses nacionales. Y también, lo digo con claridad, también hacer explícito a aquellos que han entrado para intereses particulares y privados, que también los hay. Espero que logren sumar. En algunos momentos va a ser difícil y complicado, pero no puedo dejar de preguntarle por educación. Se están abriendo ya, me parece, unas 20.000 escuelas rurales, ha dicho el ministro Ricardo Cuenca, que es una gran noticia, pero muchos padres en todo el país les gustaría que después del 28 de julio ya estemos discutiendo seriamente el regreso a la escuela, porque los mayores ya están vacunados, probablemente para agosto los mayores de 40 años, que son los más vulnerables, ya estén vacunados, que son los maestros, básicamente, y es cuestión de tiempo para que el resto de los maestros se vacune, y ya no tienes la vulnerabilidad que tenías antes. Por lo tanto, con medidas de seguridad, utilizando los espacios abiertos, con horarios alternados, como se está haciendo en otras partes del mundo, se puede volver a la escuela. El problema es que aquí todavía mantenemos la escuela cerrada. Y ya los padres están hartos, y creo que los niños están hartos, y los jóvenes están hartos. Yo hablaba con un pediatra que me decía que tenía el consultorio lleno de niños con depresión y con ansiedad. Necesitamos que regresen a un espacio de socialización que han perdido. ¿Cuándo puede darse esto? José María, el costo emocional es altísimo. En realidad no puede decir, bueno, la información, seguir haciendo educación con los mecanismos a distancia. Es muy cierto que hay la plataforma, se han hecho todos los esfuerzos, pero la educación es eminentemente un acto social, un acto de socialización y de encuentro, y eso es algo que tenemos que asegurar. Y hay situaciones, por ejemplo, claro, ya comenzó en la ruralidad, y yo diría que urge, por ejemplo, para nuestros estudiantes con discapacidad. Todos los servicios de atención a nuestros niños y adolescentes con discapacidades, los más pequeñitos en los PRIT, en los EDES, lamentablemente no se está dando, y muchos niños, esa es su única posibilidad de recibir sus terapias.
Entonces tenemos niños que ya van por 2 años consecutivos, en el caso de los niños con discapacidad, que no están gozando de esos servicios. Para poner algunas poblaciones en las que nos tenemos que también mirar de manera con una prioridad. Pero en realidad sí necesitamos, yo diría, Rosa María, con urgencia por retornar. O sea, porque el costo es retornar a las aulas. La educación. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos, yo creo que ya que estamos avanzando en el tema de la vacunación efectivamente por las edades, creo que en el caso del sector educación, todo el sector educación debe ser considerado como prioridad. Yo creo que habría que ver cuánto nos falta, haciendo un análisis de grupos de edad, ¿no?, del sector, cuánto nos falta y hacer una prioridad para que tanto en la educación básica como en la educación superior se pueda, no solamente los profesores, porque de hecho el sector de educación para que funcione necesita el personal administrativo, el personal de servicio, los auxiliares, a todos vacunados. Entonces creo que si focalizamos ese sector que es tan importante, no vemos las consecuencias en este momento, pero la consecuencia del deterioro de la educación se ve en generaciones, se ve a futuro. Entonces lo que vamos a tener efectivamente es problemas de salud mental, problemas de ansiedad, de socialización, y cuanto más demoremos en abrir la escuela, también más se nos van los estudiantes. Y eso es algo que tenemos que ser muy conscientes, especialmente en las zonas urbanas periféricas y en las zonas rurales, en las zonas indígenas. Entonces, esa es una de las agendas que desde el Congreso yo tengo como fiscalización, como control político, y es el pronto retorno, y es un retorno con condiciones de vacunación y también condiciones en las propias escuelas. En todo este tiempo, mira, 2 años, hay que ver qué tanto se ha hecho en mejorar las condiciones, se han hecho una serie de transferencias, y si no se ha hecho, ponernos manos a la obra y comenzar a trabajar. Hay más de 200.000, 300.000, hay que ver las cifras exactamente, de niños, por ejemplo, que de la educación privada han pasado a la pública por problemas de pobreza de las familias. Bueno, ahorita están en la virtualidad, pero luego, cuando vayamos a una presencialidad o semipresencialidad, ¿dónde se van a sentar esos niños? Por decirlo de alguna manera, ¿dónde está el mobiliario? ¿Dónde están las aulas? ¿Dónde van a estar? Entonces, esos elementos tenemos que verlo. Creo que es una gran oportunidad para fortalecer educación pública, para pensar la educación y responder de manera diferenciada. No podemos responder, la pandemia nos ha enseñado a todos con el mismo modelo. En algunos lugares será ya la presencialidad, en otros será de manera mixta, un híbrido entre lo presencial y la distancia, pero tenemos que retornar. Creo que esta tiene que ser la meta, porque lo estamos viendo, como tú bien señalas, también ya en otros países, pero lo más duro es que lo estamos viendo ya las consecuencias en nuestro país, y tenemos que ahí generar las condiciones, trabajar con salud, trabajar con las familias, hacer un retorno progresivo. Creo que eso es lo que corresponde, y ojalá el segundo semestre podamos ya estar viendo esos avances. Y otra cosa muy importante, Rosa María, es que el tema de la conectividad, porque no vamos a volver a la presencialidad en un solo golpe, vamos a tener que convivir en este mixto. Entonces sí necesitamos no solamente asegurar un plan de datos, sino también necesitamos que el equipo en las zonas urbanas periféricas, por ejemplo en Lima, en los barrios, en los asentamientos humanos, en los pueblos jóvenes, no se ha dado una tablet, un celular, ningún equipo a los estudiantes. Entonces, eso es algo que este nuevo gobierno tiene que asumir como tarea inmediata, el asegurar la conectividad y dar el equipo básico para que los estudiantes se puedan conectar y poder recuperar, que es otra de las palabras, creo que tiene que aparecer en este nuevo contexto, recuperar los aprendizajes que no se han logrado. Y digo los aprendizajes de manera integral, no solamente la parte de los conocimientos, sino todo lo que hemos perdido en términos de socialización y demás. Tienen que venir programas de recuperación, de reforzamiento, de nivelación, y no asumir que en estos 2 años las cosas se han dado como hubiésemos querido. Creo que vale una autocrítica y vale ser muy creativos para responder a las diferentes necesidades y brechas que todavía tiene nuestro sistema educativo. ¿Se puede recuperar lo perdido? ¿Hay forma en realidad de recuperarlo? Mira, en el caso de los niños, yo creo que unas experiencias reemplazan a otras también, ¿no? Entonces, si generamos, por ejemplo, espacios de encuentro, no solamente en la escuela, por eso digo, hay que pensar de otra manera. Por ejemplo, en el caso de Lima tenemos tantos espacios que se han generado en el momento de los Juegos Panamericanos, que están vacíos. Entonces hay que pensar con los cuidados, por supuesto, en una serie de talleres, en una serie de actividades complementarias, deportivas, artísticas,
que permitan, para mí la prioridad en este momento es la recuperación socioemocional. La recuperación socioemocional de los niños, especialmente los más pequeños. Y en el caso de los niños que estaban por entrar a primer grado, han hecho el tercer ciclo, ahí es fundamental, Rosa María. Imagínate un niño que entraba justamente a primer grado cuando comenzó la pandemia. ¿Cuántos en este momento estarán de repente en el papel en segundo, en tercer grado, pero no saben leer y escribir? Esa es una prioridad, porque el niño que no sabe leer y escribir, no comprende lo que lee, ya tiene un indicador de fracaso para toda su escolaridad, su trayectoria educativa. Entonces, creo que esas son las prioridades que tiene que mirar este gobierno. Y como digo, mirar la realidad ya no se enrostra sola. El tema es las respuestas, y para esas respuestas tenemos en el Congreso que ser en esta etapa un apoyo al Ejecutivo, con una agenda clara, con una actitud constructiva, también con planteamientos de exigencia hacia el Ejecutivo, de moderación, como he planteado, de cuáles son las prioridades, y siempre con un rol también vigilante y atento, pero por sobre todo en este momento creo constructivo y con ánimos de que la ciudadanía sienta que efectivamente haber elegido nuevas autoridades en el Congreso y en el Ejecutivo ha venido para resolverle sus problemas, porque ese es el gran llamado en esta elección. Los resultados de esta elección y todo lo que hemos vivido es respuesta a ese rezago, a esa población que nos dice: yo no veo al Estado. Bueno, tenemos el compromiso de hacer cada uno, desde el rol que nos toca en el Ejecutivo y en el Legislativo, que el Estado llegue a la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. No sé si hay alguna pregunta del público, porque hoy día nos tenemos que ir temprano, hay misa. Rosa María, si el señor Pedro Castillo, en el caso que ocupe la presidencia de la República, la llamara para ocupar el cargo de ministra de Educación, ¿usted estaría dispuesta? Mira, esas preguntas me han hecho varias veces, y la verdad que yo antes de aceptar, me hice una pregunta personal a mí misma. Yo soy una mujer que viene del Ejecutivo. Toda mi trayectoria, como Rosa María decía, es en el Ministerio de Educación, en el sector público, he trabajado también en el MES, y cuando decidí postular al Congreso, lo hice con la convicción que ese era mi interés en este momento, el generar esas alianzas, el colaborar esa gobernabilidad desde mi conocimiento del Estado. Así es que en este momento de mi vida asumo con responsabilidad además el encargo que me ha dado la ciudadanía de ser congresista, y la verdad ese va a ser el rol en el que me van a ver desempeñarme, y tratando de sumar desde esa ubicación. Pero creo que el señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, tiene una serie de candidatos. Hay personas muy competentes y comprometidas en el sector, y ojalá quien designe en el sector tienda puentes también, converse con el sector tanto público como privado, con los maestros, en general tener una gobernabilidad, también una gobernanza interna en el sector educativo. Necesitamos en este momento, y ahí solamente ya para finalizar, que quien sea ministro de Educación y otros ministros, además de su manejo técnico, tengan un alto manejo político y de generación de consenso, porque es lo que necesitamos en este momento. Y nada, desear en realidad que nuestro país pueda salir de esta crisis. La primera huelga, imagínense usted, la primera huelga del SUTEP contra Pedro Castillo, ¿cómo va a manejar eso? Bueno, por eso es muy importante el perfil de quien designe, y creo que yo he trabajado, he conversado con los sindicatos, porque siempre es una preocupación de un ministro el tema de las huelgas, y creo que lo que hay que es anticiparnos con el diálogo, generar consensos y no prometer aquello que no vamos a cumplir. Eso es algo que se valora mucho en el magisterio. Ese es el consejo que yo le daría, y creo que necesitamos cuanto antes la proclamación del presidente, salir de esta etapa ya de confrontación, de estar queriendo deslegitimar a los organismos electorales, y darle espacio a la transparencia. También ese sería, la verdad, un consejo de alguien que ha estado en el Ejecutivo, que no sea una transferencia de papeles, que sea una transferencia realmente de los logros, de las dificultades y de lo que queda pendiente, porque si no, el costo de las transferencias a veces significa detener la gestión, y eso es algo que no podemos permitirnos en este momento. Así que yo espero que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Sé que no es fácil, sé que estamos en un ambiente muy polarizado, pero pensemos en todas las situaciones durísimas que todos hemos vivido independientemente de nuestra ubicación, de nuestra condición social. Creo que la pandemia nos ha golpeado a todos de manera muy dura, más definitivamente a nuestros compatriotas de las zonas más empobrecidas, y es por ellos que tenemos que ponernos de acuerdo rápido, porque la necesidad y la urgencia está en este momento en su vida diaria.
Muy bien, muchísimas gracias a la congresista ahora Flor Pablo, ya le podemos decir congresista. Vamos a estar de manera constante con ustedes, con los miembros del Congreso en este programa en los próximos meses, tratando de encontrar esos consensos y ver cómo finalmente se resuelven en algunos casos posiciones que parecen muy radicales, pero que podrían encontrarse en el camino. Primera tarea, por supuesto, ya lo ha planteado usted, la mesa directiva. ¿Cómo hacer una mesa directiva en un Congreso en el que se tienen que aliar? No hay otra forma de hacerlo. Vamos a ver cómo se perfilan esas alianzas. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que despedir 9:07. Dándole